¿Te has preguntado cuál es la historia de los hongos mágicos? A menudo se piensa que su uso es algo reciente, pero la realidad es que estos fascinantes seres han estado presentes en la humanidad desde tiempos remotos. Han sido llamados el alimento de los dioses, lo cierto es que su uso es tan antiguo como las pinturas rupestres, el Imperio Romano o los rituales religiosos de las tribus incas y mayas. Ya sea denominado como gozi, mogis, hongos mágicos, Teonanacatl o San Isidrous, los hongos son parte de la humanidad desde que el mundo es mundo. Los hongos mágicos contienen sustancias como la psilocibina y la psilocina, que son las responsables de sus efectos alucinógenos y viajes sensoriales. A lo largo de los siglos, han sido utilizadas con diferentes propósitos, desde curativos hasta religiosos, e incluso se creía que otorgaban poderes sobrehumanos a los guerreros romanos. En la prehistoria, los hongos fueron las primeras sustancias alucinógenas utilizadas por la humanidad. Se han encontrado pinturas rupestres en diferentes lugares, como las cuevas de Tazli en Argelia, donde se representan figuras humanas con hongos saliendo de sus cuerpos. También se han descubierto pinturas rupestres en España que datan de hace más de 6000 años, mostrando elementos con forma de setas. En el antiguo Egipto, estaban relacionadas con una fuerte conexión divina y se creía que podían proporcionar la inmortalidad. Se han encontrado vasijas utilizadas para dar esta sustancia a los faraones en su último viaje hacia la nueva vida. En la antigua Grecia, el filósofo Eurípides describió por primera vez las sensaciones provocadas por las setas alucinógenas. Sin embargo, durante la Edad Media, su consumo fue condenado por motivos religiosos y asociado con brujería. También es importante resaltar el descubrimiento de un cuenco con hongos en la localidad italiana de Ñola, mientras que, al otro lado del Océano Atlántico, los hongos más antiguos se hallaron en el yacimiento chileno de Verde. Pero si existe un país donde sí que existen evidencias de uso prehistórico es en México, ya que, en el estudio de las culturas maya e inca, se descubrieron diferentes utensilios con los que sus habitantes preparaban hace 2000 años la ingesta de este tipo de hongos. En estas culturas se le denominó como Teonanacatl, entendida como el hongo sagrado capaz de conectar con los dioses y dar fuerzas sobrehumanas. La influencia religiosa durante la Edad Media condenó el estudio y el empleo de hongos alucinógenos al ostracismo más absoluto, terminando por denominarlas como criaturas del diablo. Olvidados los conocimientos de las épocas griegas y romanas, su consumo se redujo drásticamente por la aparición del ergotismo, enfermedad aparecida del hongo parásito de los cereales, cuyos síntomas se pueden relacionar a la gangrena de articulaciones e incluso la muerte. Durante este periodo, el uso de estos alimentos tenía que ver con actos de brujería, relacionando sus colores a determinados efectos. En este sentido, se popularizaron los conocidos anillos de brujas o hadas, donde se reunían formando corros ante la luz de la luna. Durante el Renacimiento, se retomó el estudio de los hongos, y en Francia, incluso se incluyeron en la cocina de la realeza, con Luis XIV en el poder, se rescató el uso de hongos en sus recetas culinarias, volviendo a acercarse a las clases más altas de la sociedad. Del mismo modo se fomentaron los principales estudios sobre los que se cimentaron los posteriores conocimientos que hoy en día forman una extensa y amplia historia sobre los hongos mágicos. En China, destacar el tratado agronómico de Wu San Kuang, quien fue el encargado de estudiar y materializar los primeros cultivos. Con el paso de tiempo, su producción se extendió a territorios limítrofes como Japón y Corea. Mientras tanto, en Siberia, estos productos eran consumidos por los pastores con el objetivo de protegerse y resguardarse del frío extremo del territorio, incluso siendo relacionados con la posterior práctica de beber orina. Con el desarrollo de la ciencia y la aparición del microscopio, se realizaron estudios más profundos sobre los hongos y se estableció su clasificación. Durante los últimos 2 siglos, los extraordinarios avances científicos crearon un amplio abanico de oportunidades y conocimientos sobre el consumo de setas mágicas, comandado y defendido por el histórico movimiento hippie, cuya popularidad se convirtió en una de las señas de identidad psicodélicas en Estados Unidos. La persona que influenció notablemente en el estudio y el consumo de las setas mágicas fue el psiconauta Terence McKenna, quien destacó la importancia de estos hongos y su relación con la psicología humana y diferentes efectos místicos y metafísicos producidos. Las setas mágicas han sido parte de la historia de la humanidad desde tiempos antiguos. Han sido utilizadas con diferentes propósitos, han sido asociadas con divinidades y han generado mitos e historias fascinantes. Como ocurre con otros campos y reinos, su conocimiento todavía debe ampliarse, pero no cabe duda que el empleo de este tipo de hongos alucinógenos forman parte de la humanidad prácticamente desde su creación. Si quieres aprender cómo cultivar los hongos mágicos, te invito a ver más información en el link que se encuentra en la descripción.